Mis hermanos, buenas tardes. Hemos estado recibiendo muchas peticiones de oración, muchas, y hemos estado orando por ellas. Y yo tengo un poquito de dificultad con la mucha luz. Y entonces, pues las recomendaciones es que yo tengo que usar lentes oscuros para enfrentar la luz en estos días de recuperación, pero para leer la Biblia necesito unos lentes que me ayuden. Y pensando en mis hermanos que tienen necesidad de oración, no me sentí en la capacidad de no presentar algo esta tarde para decirles que vamos a estar orando por ustedes o por ellos de manera particular. Y aquí estamos cariñosamente. Vamos a alabar al Señor, vamos a... los que hicieron sus peticiones y que son graves, que son difíciles y que son, pues, demasiado delicadas sus peticiones. Por supuesto que no vamos a mencionar sus nombres ni las peticiones, solamente oraremos por ustedes. Y queremos que sepan que Dios en este momento está con ustedes, que Dios les acompaña y que de una u otra manera el Señor va a sacarlos de este hueco oscuro y feo, porque Él es bueno y su misericordia es infinita. Vamos a alabarlo cantando las estrofas del himno número 1. Cantemos el himno número 10, por favor.
parece que cantemos el 13? Exprésale tu cariño, tu amor y tu gratitud. Al Dios invisible, al Rey inmortal, que habita en la altura y en la santidad, anciano de días, Señor sin igual, venimos honores con sinceridad. Sin prisa ni pausa, constante y leal, gobiernas el mundo con solicitud. Tú muestras a todos justicia imparcial, abundas en gracia, amor y virtud. Lejana ser vivo, tú eres autor, sustentas la vida de todo mortal. Nosotros unimos al amor, mas tú permaneces por siempre inmortal. Señor, te rodea infinito fulgor, los ángeles cubren su rostro ante ti. Nosotros con gran reverencia y fervor te damos sincera alabanza Qué hermoso es tener un corazón dispuesto para alabar a aquel que nos ha dado no solo la vida, sino la vida eterna. Y qué hermoso también cuando hay un corazón dispuesto a obedecerle, a someterse a Él y a hacer su voluntad. Creo que no hay cosa más grande que estar con Él, vivir con Él y vivir para Él. Vamos a cantar el himno número 76, por favor. Voy a desconectar aquí porque esto Eterno Dios, mi Creador, mi amparo en aflicción, tú has sido mi consolador en toda ocasión. 1000 años a tu vista son, cual mismas del ayer. Tal es mi condición, perece al atardecer. Mi vida bajo tu ala está, seguro habitaré. Tu Espíritu me ayudará y en calma andaré. Eterno Dios, mi Creador, confío solo en ti. Sé tú mi guía, oh Señor, en mi camino aquí. Y cantamos el 75, por supuesto.
su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. La verdad es que me siento tan indigno de alabar este glorioso nombre, pero todavía me siento privilegiado de que Él me abra la puerta de su casa para poder estar delante de su santo trono y en compañía de toda esa gente de una pureza sin igual, poder vivir con ellos, estar con ellos y alabar al único, al dueño y señor del universo, al creador eterno. Eso no tiene forma de comprenderlo, ni siquiera si yo quisiera alabarlo y decirle cuán grande y maravilloso es eso, no tengo las palabras, pero bendito sea su santo nombre. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar para entrar en el seno de su corazón. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí de rodillas ante ti. Somos muy pecadores, somos demasiado malos, incrédulos, testarudos. Vivimos más lejos de ti que cerca de ti. Y reclamamos tus bendiciones y tus promesas casi como obligadas. Perdónanos por nuestro atrevimiento insensato y ayúdanos a entender que delante de ti solamente se puede vivir bajo el carácter, la vida, el alma y el sentir de la vida de Cristo. Que si no es a través de Él, de sus méritos, de su sangre, de su invitación, de su cariño y de su amor y de su vida misma, no somos dignos absolutamente de nada. Perdónanos. Y aquí estamos, y en esta tarde queremos rogarte de manera muy especial por nuestros hermanos que a lo largo de la semana han estado insistiendo en que oremos por ellos. Nosotros no somos dignos de hacer este trabajo, pero tú que eres nuestro Padre, tú que eres nuestro Señor, tú que eres nuestro guiador, nuestro guardador, nuestro príncipe de paz, te rogamos humildemente que tengas misericordia de cada uno de mis hermanos que en este momento está pasando por alguna situación que quizás no es agradable a su corazón, que tiene crisis, dolor, dificultad, problema. Señor, por favor, ten misericordia y ayúdanos para que
dependiendo de ti, estos problemas, estas dificultades, estas necesidades, estas situaciones críticas de familia o del corazón o de lo que se trate, Señor, puedan recibir una solución, una respuesta de ti, que eres el único que tiene realmente la respuesta que nuestras vidas necesitan. Te ruego que bendigas a mis hermanos donde quiera que estén y que esta noche pueda ser una noche de regocijo por tu presencia poderosa al concederles a cada uno de ellos lo que cada corazón de ellos espera en este momento. Te ruego por los diferentes hermanos que cada día se van uniendo más, tanto de Argentina como de Perú, de Uruguay, de Centroamérica, de Ecuador, que cada día se unen otros y otros y otros y otros. Y por supuesto por los que ya están de toda la América Latina, incluyendo los hermanos de España, de las Canarias o de Italia, que también se han unido. Señor, te ruego que los bendigas, que los cuides, que los protejas. De manera particular te ruego que bendigas a Obdulia, mujer tan tierna y cariñosa que lucha y desespera por su familia. Te ruego que bendigas a todos los hermanos que han solicitado cariñosamente, a los hermanos de Alfa y Omega que tienen un gran corazón, que tú los cuides, los protejas, los bendigas, les proveas y les abras el camino que ellos necesitan. Es seguro que hay dificultades en la familia, con los hijos. No sé, pero es posible que haya dificultades que están fuera del alcance de sus manos. Permite que esta preciosa familia en Utah pueda, bajo tu poderosa mano, recibir el auxilio que necesitan y que sus corazones puedan ser alentados, fortalecidos, nutridos, guiados y dirigidos siempre hacia ti y para la gloria tuya. Nos ponemos en tus santas manos en esta tarde. Muchas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por aliviar nuestros dolores y gracias por ayudarnos en el camino que tenemos por delante. Ayúdanos a estar en contacto contigo permanentemente para ser guiados por tu Santo Espíritu en lo que viene. Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde quisiera saludarlos cariñosamente. Esta tarde quisiera darle un abrazo a cada uno de ustedes y decirles que en este proyecto de conocer al Santísimo, creo que es lo más grande que nos puede suceder. Y como dice su santa palabra en Juan 17, en esto consiste la vida eterna. La vida eterna, la verdad presente. La vida eterna y la verdad presente es lo mismo, no sé si lo sabían, pero la verdad presente no es la bestia, no es la ramera, no son las leyes dominicales. La verdad eterna y presente es Cristo Jesús. La verdad no es una doctrina, no es una religión, no es una filosofía, no es una crisis. La verdad presente, y que se llama presente porque será presente hoy, mañana y para siempre. La verdad presente es Cristo Jesús. Y la palabra, hablando de esta maravillosa y gloriosa verdad, dice: en esto consiste la vida eterna. Que al final de cuentas eso es lo que nos debiera de preocupar, la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti,
al único Dios verdadero. En eso consiste la vida eterna, en conocer al Dios verdadero y además conocer a Jesucristo, su Hijo, a quien tú has enviado. Y conocer al intermediario, y conocer al mediador, y conocer aquel que tiene todos los recursos para poder salvarnos. Y en esta tarde, pensando en esto, he estado en estos días con mis ojos cerrados. Ustedes no saben, pero tengo un parche que tengo que tener allí para evitar la fuerza de la luz. Tengo unos lentes oscuros, muy oscuros, y que debiera tenerlos ahora mismo, pero para leer necesito quitármelos. He tenido tiempo para pensar en qué es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y que conozcan también a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y para poder hacer esto un poquito más entendible, en una forma simple y sencilla, quisiera leer con ustedes algunos versículos. Quisiera leer en el libro de Salmos. Necesitamos conocer al Santísimo, ¿no es verdad? Amén. Entonces, vamos a buscar la forma de entender quién es Él. En el Salmo 103, 17, voy a leer estas notas. Dice aquí el Salmo 103, 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Es un Dios de absoluta y total misericordia que vive en eso que se llama eternidad. Eternidad. Y voy a leer otro versículo, que no se te olvide esta palabra. Él vive en un concepto que mi pobre cerebro no puede entender, que se llama eternidad. Vamos a leer el Salmo 24. Salmo 24, yo quiero que la sencillez de la palabra con la sabiduría extraordinaria e infinita del Espíritu Santo podamos comprender esto. Salmos 24, 7 y 9 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. Y entrará el Rey de gloria. Y el 9 vuelve a repetir: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. Y entrará el Rey de gloria. Nosotros tenemos nuestras casas con puertas que con el viento y el tiempo se deterioran. Yo tenía una casa, nuestra casa en California, tenía una puerta roja. La pintamos hermosa, pero antes de que se acabara el año estaba toda descolorida y fea. El tiempo destruye aquí en la tierra, pero las puertas de la casa de Dios son eternas. Y si la casa de Él
es eterna, el que vive adentro también es eterno. Vamos a leer Salmos 45. Estoy leyendo esto porque quiero subrayar esta palabra, exactamente esta palabra, eternidad. Salmos 45, versículo 6, dice aquí, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿Cómo es el trono de nuestro Dios? Es eterno y para siempre. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Tu trono, oh Dios, es eterno. Nuestro Dios, tu Dios, es eterno. Métete eso a la cabeza. ¿Estás preocupado por unas monedas? ¿Estás preocupado porque no tienes trabajo? ¿Estás preocupado por una enfermedad? Preocúpate, pero que no te robe el corazón, porque nosotros tenemos un Dios, un amado Dios que vive en un trono, que es eterno y que vive y reina para siempre. En el Salmo 119, en el versículo 142, dice aquí, Salmo 142, tu justicia, fíjense que su misericordia es eterna. Y ahora aquí dice, tu justicia es justicia eterna. Y tu ley, la verdad, que también de paso es eterna, según el Salmo 19. Tu justicia es justicia eterna. Tu justicia es justicia eterna. Y tu ley, que es eterna, es la verdad. Salmo 135. Salmo 135, versículo 8. 135, 8. Dice aquí la palabra. 135, 13, perdón. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Subraya esa palabra. Jehová. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Y tu memoria, oh Jehová, no se termina nunca, porque esa va de generación en generación, porque tu nombre es eterno. El nombre del Señor es eterno. Por ejemplo, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Ese nombre tuyo no es eterno, porque mueres tú y mueren todos los que están a tu alrededor y tu nombre desaparece. Pero el nombre de Jehová no desaparece jamás, porque el que lo posee es eterno. ¿A dónde los voy a llevar? Solo lean la palabra. Mi esposa, cada versículo que lee, la voy a descubrir. Cada versículo que he leído esta tarde, le ha dado un beso a la Biblia y al versículo, distinguiendo de esta manera cuán importante es para ella esta maravillosa gracia, esta excelsa bendición de la eternidad de nuestro Dios. Muy bien, este fue el texto de Salmo 135, 13, que dice, oh Jehová, eterno es tu nombre. Y su memoria, que de paso nunca se va a olvidar, porque su justicia y su misericordia también son eternas, tu memoria es de generación en generación. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 28, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? 40, 28.
40:28 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, y además que no desfallece ni se fatiga en cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Voy a leer la primera parte que dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno se llama Jehová. No has oído, no has sabido que Jehová es un Dios eterno. Eso es lo que está diciendo. No has oído, no has sabido, no has oído que Jehová es el Dios eterno, el cual creó los confines de lo que tú puedas imaginar, que no se cansa, que no se fatiga, y además Él te da vigor y restaura tus huesos y tus músculos, y tu cuerpo lo vigoriza y lo revigoriza y lo vuelve a revigorizar. Estoy sorprendido porque esta tarde yo le cantaba al Señor, y entonces yo lo que le pedía no es mejor fuerza o mayor fuerza para mis huesos y para mis músculos. Lo que le pedía era poder alabarlo y cantar con el vigor de aquellas personas que viven delante de Él, con un vigor eterno. Y la verdad es que es increíble. Si tú lees lo que dice aquí en el siguiente versículo: Él da esfuerzo al cansado y estoy leyendo el 29, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Fíjate bien. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Subimos una montaña, iban unos jóvenes entre 18, 20, 22 años, pero era una montaña casi vertical. La mayoría de ellos se quedaron en el camino, o tenían que descansar por largo rato. Mi esposa llegó hasta la punta, y cuando llegamos a la punta, déjame decirte que yo también llegué, a pesar de lo viejo que estoy, pero déjame decirte la diferencia, que mi esposa andaba tomando fotos mientras los otros estaban tirados en el suelo, o los otros a la mitad de camino, la mayoría a la mitad de camino. Ella andaba tomando fotos por aquí, por allá, viendo las florecitas o viendo la visión impresionante desde allá arriba de las otras montañas y del río y de los pequeños poblados que se distinguieran a la distancia. Era emocionante. Yo la veía caminar de aquí para allá, mientras otros estaban al borde de un infarto. Me encanta cuando dice aquí: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo le doy gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos da un vigor increíble. Acuérdate que Él es eterno. Esta es la palabra. Él es eterno. No has sabido, no has oído que Jehová es el Dios eterno. No has entendido que Jehová, nuestro Dios, es el Dios de eternidad, es el Dios eterno. Vamos a leer Isaías 54:8, que dice así: con un poco de ira escondí
mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Cuando yo leo este versículo no puedo hacer otra cosa más que llorar. No se me ocurre, yo podría decir voy a hacer esto, porque los planes míos no son los planes de él. David había fallado aquí, había fallado allá, y de repente, avergonzado por no haber hecho lo que correspondía, le dice al profeta, ¿sabes qué? Yo voy a concentrarme en hacer algo hermoso para Jehová. ¿Y qué quieres hacer? Bueno, pues lo que quiero hacer es construir su casa, un templo hermoso. Oh, y Natán, queriendo quedar bien con el rey, le dice, claro, adelante, eso parece un proyecto perfecto. Y querido, en la tierra no son tus planes, es el plan de Dios. Mientras nosotros dediquemos nuestra fuerza, nuestro vigor, nuestra energía, nuestras manos, nuestra sabiduría, a lograr nuestros sueños y nuestros proyectos, terminaremos como David. El Señor le pegó una regañada esa noche a Natán. Ve y dile que él no va a construir mi templo. Querido, los planes tuyos frecuentemente no son los planes de Dios. Tienes que averiguar cuál es el plan de Dios. Y el plan de Dios es que entregues a tu hijo, no para continuar tus proyectos, no para lograr tus sueños truncados, sino para lograr el sueño de Jehová. Eso es lo que cuenta. Y necesitamos entender quién es ese Dios eterno. Él necesita nuestra vida no para lograr tus sueños, sino para lograr sus sueños. Y yo no sé si ya vamos entendiendo un poquito. Si tú pudieras entender que el que está sentado en el trono es un Dios eterno. Y su nombre es eterno, su trono es eterno, sus puertas son eternas, su casa es eterna, su misericordia es eterna, su justicia es eterna, su amor es eterno, su pasión por ti es eterna, pero su plan también es eterno. David quiso hacer algo bonito para Dios, hacer un hermoso templo, y Dios le dijo que ese no era el plan. Tú no vas a construir el templo. Tus manos están llenas de sangre. No es así como tú lo estás pensando. Dice aquí, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Y déjame leer un versículo más que se encuentra en Jeremías 31:3. Dice, Jehová se manifestó a mí ya a mucho tiempo hace, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ok, déjame platicar un poquito ahora contigo. Para poder entender quién es este Dios eterno, tú necesitas entender que tus proyectos no son eternos. Tu nombre no es eterno. Tu bondad no es eterna. Tu justicia no es eterna. Tu misericordia no es eterna. Tu casa no es eterna. Tu puerta no es eterna. Tu familia no es eterna. Nada de lo que tú tienes es eterno. Por eso es que yo quise llevarte a este callejón sin salida. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? El canto que cantamos todos los días aquí es: alaba al Dios de Abraham. Alaba al Dios de Abraham. Y me encanta las palabras de este canto.
porque contrasta el fugaz tiempo de vida de Abraham con la gloriosa eternidad de Dios. Dice aquí, alaba al Dios de Abraham, quien reina con honor, quien es... Yo no sé de dónde el autor sacó la idea de que Dios es anciano. Yo no creo que Dios es un anciano. Dios es un hombre extraordinariamente vigoroso. Acuérdate de lo que leímos, que no se fatiga con cansancio, ¿te acuerdas? Dice aquí, te lo voy a leer otra vez. ¿No has sabido, no has oído que Jehová es el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, dice el 40:27 de Isaías, no desfallece, no se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso esta palabra, quizás tenga el cabello blanco, pero el hecho de que tenga el cabello blanco no quiere decir que sea un ancianito, impotente. Yo conozco aquí en Estados Unidos a muchos jóvenes, hombres de 35, de 40 años, con el cabello completamente blanco, con un vigor increíble de sus 40 años, por supuesto. Bueno, Dios es eterno y puede ser que tenga el cabello blanco, pero no es un ancianito que desfallece. Dice aquí, solamente para que no se te olvide, porque no has sabido, el 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice aquí, alaba al Dios de Abraham, quien reina con honor, quien es un vigoroso y extraordinario ser y eterno. Gran Dios de amor, yo soy el gran Jehová, proclama a gran voz. Me inclino y bendigo el nombre del Santo Dios. Alaba al Dios de Abraham, quien reina en majestad. La fama y el poder, eso no me importa. Todo esto lo dejé. Él es mi parte. Triunfante multitud, las gracias todos dan al Padre, al Hijo, al Espíritu. Cantando están, alaba al Dios de Abraham, Señor del gran confín, citando a Isaías 40:18, Señor del gran confín, pues suyo es el poder, majestad y la palabra sin fin de todas estas cosas. Y el loor sin fin significa que es eterno, que maneja la eternidad como parte propia, personal y total de su vida. Alaba al Dios de Abraham. ¿Por qué? Te voy a explicar esto. Abraham, Abraham era una persona que era de origen pagano, que era de origen, a ver, déjame ver si lo encuentro, él no era una persona que salió quizás como Enoco, como Daniel, ¿no? Abraham era un individuo pagano increíblemente, tremendo.
Y por supuesto, de ahí lo sacó el Señor. Y dice aquí, fíjate bien, andaba buscando este versículo que no recordaba dónde estaba, en Josué 24, 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. ¿Quiénes eran vuestros padres? Vuestros padres habitaron y antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Habías leído este versículo? ¿De dónde viene Abraham? Dice aquí, déjame leerlo otra vez. Dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y en Génesis, en el capítulo 11, explica esto exactamente para que tengas una idea, quiénes eran los parientes de Abraham y quién era Abraham. Dice aquí en Génesis 11, a ver, no alcanzo a ver el número 27, a ver si estoy bien. Dice aquí, sí, 11:27. Estas son las generaciones de Taré. Fíjate bien. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Pero murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y bueno, esta es la familia de Abraham. Ellos vivían del otro lado del río y ellos eran paganos. Aquí lo dice Josué tranquilamente. Dijo Josué a todo el pueblo en Josué 24:2. Josué dijo a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y ahora déjame contarte una historia. Las tradiciones judías cuentan que cuando el joven Abraham, o cuando Abraham era un joven, su papá tenía una tienda donde vendían dioses de todo tipo, imágenes de todo tipo. Y algo en el corazón de Abraham le decía que eso no era bueno. Él no se sentía cómodo vendiendo esos dioses de yeso, de madera o de fierro. No se sentía cómodo. Y un día su papá se fue de viaje para un negocio. Y cuando el papá se fue de viaje, Abraham agarró un marro, ¿sabes lo que es un marro? Un martillo grande, y empezó a romper todos esos dioses de yeso, de metal o de madera o de cemento. Todos los destruyó. Todos los destruyó. ¿Y sabes qué hizo? Agarró el marro y lo colocó en el altar más hermoso y más grande
y lo puso allí como un Dios. Y cuando regresó su padre y vio todo el desorden que había allí en su tienda y en su taller, y que todo estaba destruido, el papá estaba furioso y le dice al muchacho Abraham: ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Y entonces Abraham le dijo: ese Dios lo hizo. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Ese Dios que está allí lo destruyó. Ese Dios marro, ese Dios martillo, los destruyó a todos. Y el papá le dice: ¿me quieres tomar el pelo? ¿Cómo se te ocurre pensar que ese martillo puede destruir a todos? Ese martillo no tiene poder, no tiene voluntad, no tiene capacidad de pensamiento para poder decidir y destruir. Eso no es un Dios, eso no es un Dios. Ese marro no pudo haber destruido a mis dioses. Y entonces el joven Abraham se le queda mirando. Si ese marro no tiene capacidad de pensamiento, no tiene fuerza, no tiene poder, ¿cómo puedes pretender que tus dioses sí tengan poder y tengan capacidad de pensamiento o que puedan ayudarte en alguna cosa? Yo quiero decirte que el Dios del cielo es un Dios eterno y todopoderoso, pero no estos dioses de madera, de yeso o de metal. Yo quiero que sepas que Abraham tenía en su corazón el concepto de eternidad. Y tú dirás: ¿cómo lo sé? Bueno, las tradiciones judías lo magnifican, lo presentan allí. Pero por si tú no lo crees, hay un versículo que se encuentra en Eclesiastés, en el capítulo 3, que dice así. Eclesiastés 3, versículo 11, dice, 3:11 de Eclesiastés: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Voy a leerlo otra vez. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad. Él es eterno. Él es eterno. Él es eterno, su casa es eterna, sus puertas son eternas, su asiento es eterno, su misericordia es eterna, su justicia es eterna, su amor es eterna, su palabra es eterna, su ley es eterna. Él es eterno. Él es en esencia, no es un viejito que se cansa, Él no desfallece con cansancio, Él es eterno. Y entonces Él tiene la capacidad de poder, de poner eternidad en el corazón del hombre. Y si Él es capaz de poner ese espíritu de eternidad en el corazón del hombre, también lo puso en el corazón de Abraham. Un día, Abraham, preocupado, porque Dios le hablaba de simiente, de que de su descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que su descendencia iba a ser una cantidad de gente que iban a cubrir naciones y naciones y muchas naciones. Pero Abraham no podía tener hijos, su esposa era estéril, ellos eran incompetentes para poder tener hijos. Sin embargo, yo quiero que sepas que tú no trabajas bajo tu propio plan. Cuando tú trabajas para tu propio plan, no entiendes, desesperas y tratas de alterar el programa del Señor. Aquí tú estás en la tierra no para lograr tus sueños, sino para lograr los sueños de aquel que es eterno. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Hace un año y un poquito más,
mataron a mi hermano. Y hace un poquito menos mataron a otro hermano mío. Mi madre no está, murió muy joven, a los 54 años más o menos. Mi padre tampoco está. Mis abuelos, de parte de las dos líneas de familia, de parte de mi madre y mi padre, todos están muertos, ellos ya murieron. Mis abuelos están muertos, mis padres están muertos, muchos de mis tíos están muertos, mi hermano y mis hermanos están muertos. Y cuando yo pienso en mi hermano, quiero verlo, quiero tenerlo. Déjame decirte algo. Mientras no entiendas al Dios de Abraham, no vas a tener salvación. Porque si no entiendes al Dios de Abraham, tampoco entenderás al Hijo del Dios de Abraham, que se llama Cristo Jesús. En el libro de San Lucas, en el capítulo 2, dice así la palabra del Señor. Fíjate bien, libro de San Lucas, capítulo 2, dice aquí: aconteció en aquellos días, estoy leyendo el 1, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y dice aquí: aconteció, dice el 6, que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y María dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una enorme multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Escúchame, pero escúchame bien. ¿Sabes qué estaba pasando aquí? El Dios eterno de Abraham,
se había hecho pequeñito, 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 tan diminuto. El Dios eterno estaba viniendo a esta tierra para traernos eternidad. Lo que hoy mi corazón necesita es eternidad. Lo que mis abuelos necesitan es eternidad. Lo que mis padres necesitan es eternidad. Lo que mis tíos necesitan es eternidad. Lo que mis hermanos necesitan es eternidad. Lo que mi hermano Aarón necesita, lo que mi hermano Avi necesita es eternidad. Lo que yo necesito es eternidad, porque ¿de qué me sirve tener una maravillosa religión que me da esperanza de ser perdonado, de ser salvado? ¿De qué? Lo que yo necesito es eternidad. En esto consiste la vida eterna, en que conozcan al Eterno. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Señores, no sabemos la fecha, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que sucedió. Me encanta el texto de Miqueas, que dice así, Miqueas 5:8 dice, 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas, por si no lo sabes, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Querido, quien nació en Belén no fue el hijo de María, fue el Dios de Abraham, que es Señor de la eternidad. Lo que nosotros necesitamos en este momento es eternidad, eternidad. Que elimine tus dolores, que elimine tus enfermedades, que elimine la muerte, que elimine tus lágrimas, que elimine todo aquello que te ata lastimosamente a esta tierra y te dé la capacidad de sentarte en su trono, que te dé la capacidad de tener su justicia eterna, su misericordia eterna, su palabra eterna, su ley eterna, su amor eterno, que te dé su espíritu eterno. Necesitamos eternidad. Yo quiero ver a mi familia, yo quiero abrazar a mi madre, y para que eso pueda suceder, yo necesito a un Dios eterno. Y el que vino a Belén, querido, no fue un niño, no fue un muchachito insignificante. Quien vino a Belén fue el Dios eterno, el Dios eterno, el Dios eterno. Y no lo digo yo, y lo puedes leer en diferentes versículos, pero déjame leer. Pero tú, Belén Efrata, eres muy pequeña para estar entre las familias de Judá, pero quiero que sepas una cosa, tú que me escuchas, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este es el Señor de la eternidad. Hermano, Satanás no quiere que proclamemos la grandeza del Eterno que vino a Belén. No hablen de eso, es pagano, eso no sirve. Querido, no sabemos la fecha, pero nuestros labios nuestras bocas debieran estar increíblemente proclamando la gran verdad del eterno, de aquel que viene y trae eternidad. Lo que mi alma en este momento necesita es eternidad. Y el que nació en Belén es el que nos trae eternidad. Y la eternidad vino al mundo. Y el mundo fue hecho por la eternidad. En el mundo estaba, pero el mundo no lo conoció, porque dicen que eso es pagano. La eternidad vino a lo suyo, pero los suyos no recibieron la eternidad, porque prefirieron la muerte antes que la eternidad. Y este es el problema de nosotros. En este momento nos vamos a ir a celebrar para buscar muerte, para comer muerte, para ver muerte, para relacionarnos con la muerte,
para encontrarnos con la muerte, porque nosotros estamos hechos para buscar la muerte. Pero Cristo Jesús, el principio de la vida eterna en cada uno de nosotros, que se llama el Dios eterno, que no se fatiga, que no se cansa, que su trono es un trono eterno, que su misericordia es eterna, que su amor es eterna, que su ley es eterna. Querido, vino al mundo para regalarte eternidad, y la eternidad vino al mundo y se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del Padre. El que conoce al Padre y el que conoce al Hijo tiene vida eterna, porque ellos son los señores de la eternidad. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Querido, por favor, que el enemigo no ahogue. Reúnete con tus hijos en este momento. Reúnete con tus hijos en este momento y léeles estos capítulos. Por ejemplo, hay un capítulo aquí maravilloso que se llama Dios con nosotros en el desierto de las gentes. Dice aquí, fuera del egoísta corazón humano, todo lo que se mueve es para la gloria de Él. Su gloria estaba velada, su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Pero Él vino para traernos eternidad. ¿Entiendes qué cosa es lo que yo más quiero? Lo que yo más quiero es eternidad, eternidad, eternidad. Lo que mi alma necesita es eternidad. Yo quiero que mis hijos no se mueran. Yo quiero que ellos vivan para Él, pero para eso necesitamos eternidad. Y el único que puede darles eternidad es Cristo Jesús. Querido, que nadie ahogue tu corazón, tu mente, tu alma, de celebrar y de festejar. Yo te decía que leas este capítulo que se llama Dios con nosotros. Hay otro capítulo que se llama El cumplimiento del tiempo para que la eternidad llegue. Dice aquí otro capítulo que se llama Un Salvador os es nacido. Hay otro capítulo que se llama aquí La dedicación. Si pudiéramos leer desde Dios con nosotros, por lo menos, no tienes que leer todo el libro, pero si lo lees todo sería muy bien. Por lo menos hay un capítulo aquí que se llama Su estrella hemos visto, la niñez de Cristo, la visita de Pascua. Los primeros 8 capítulos, para que tengas una idea quién es el que nació en el establo de Belén. Quien nació en el establo de Belén fue el Señor de la eternidad. Y la eternidad vino al mundo y esta se hizo carne. Déjame leértelo porque no me aguanto las ganas. Dice aquí, poniendo esta palabra tan maravillosa que a todos nos urge tenerla en el corazón. Dice aquí, en el principio era la eternidad, y la eternidad estaba con Dios, y la eternidad era Dios. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ese fue quien murió en la cruz del Calvario. Te lo voy a leer otra vez. En el principio era la eternidad, y la eternidad era con Dios, y la eternidad era Dios. Era en el principio con Dios. Eso es lo que dice Miqueas. Todas las cosas fueron hechas por Cristo Jesús, el Creador. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, que es eterna. La vida era la luz de los hombres. Dice aquí en el versículo, aquella luz eterna, déjame poner aquí también, aquella luz
verdadera y eterna que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Estoy leyendo el 9. En el mundo estaba la eternidad y el mundo fue hecho por la eternidad, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no conocieron, no recibieron a la eternidad. Pero a todos aquellos que recibieron a la eternidad, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de eternidad. Y puso en su corazón eternidad, para que en medio de su nostalgia, su dolor y sus profundos anhelos suspiren por aquello que se perdió en el Edén, que se llama eternidad. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo eterno fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad y de eternidad. Querido, en Belén nació la eternidad en la tierra, por amor de nosotros. Él, como decía en algún momento, leyendo una cita del don de profecía, vino a poner en práctica la ley del renunciamiento total. Y la eternidad se hizo carne, para que tú y yo podamos también, renunciando a todo esto que parece hermoso y maravilloso de la tierra, renunciar para eliminar la muerte de nuestro alrededor y de nuestra carne, para volver a tener la eternidad con nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Hay mucho que aprender, pero Satanás está diciendo la Navidad es pagana. Cristo Jesús no es pagano, Belén no es pagano, el pesebre no es pagano. Allí se manifestó la eternidad. Y los cielos hicieron una gran fiesta. Los cielos hicieron una gran fiesta cuando esto sucedió, y dice aquí en el libro de San Lucas, algo que tú ya has leído y escuchado muchas veces: repentinamente apareció con el ángel una multitud enorme de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, porque hoy ha nacido en la ciudad de David la eternidad para beneficio del hombre. Hermanos, por supuesto que la eternidad no empezó en Belén. La eternidad se hizo manifiesta, hecha hombre en Belén. La eternidad estaba con nosotros, vino a nosotros para que nosotros pudiéramos pasar de muerte a vida. Y esto es lo que magnifica el apóstol San Juan una y otra vez. En el libro de Juan, primera de Juan, si quieres saber, dice aquí, amados, el versículo 13 del capítulo 3 dice así, del capítulo 4: amados, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, del Dios eterno, permanece Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y por supuesto, para cerrar con esto, dice aquí,
en el versículo, capítulo 5, versículo 11, y en este es el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En esto consiste la salvación. En esto consiste la vida eterna. En que te conozcan. Tenemos que conocer al Dios de Abraham. Abraham derribó todos los dioses de su padre y colocó el marro allá. Y cuando su padre lo reprendió, le dijo que ese marro no tenía poder, pues tampoco los otros dioses tienen poder porque no se pudieron defender del dios marro. Pero Dios es eterno, nuestro Dios es eterno y está sentado en un trono eterno, en una casa eterna, en unas puertas eternas, en una mansión eterna, cuya gloria, majestad, poder, misericordia y justicia son eternos. Y esa eternidad la ha venido a sembrar en nuestro DNA para recuperarnos y volvernos a ser a la imagen de su Padre. Y dice aquí el 5:11, y este es el testimonio que Dios, el Eterno, nos ha dado vida eterna, por supuesto, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene nada. Que Dios te bendiga mucho. ¿No te parece que es tiempo para meditar, para leer, para buscar, para averiguar y conocer al Eterno? Y aquel Verbo se hizo carne, nació en Belén. Vino el Eterno a visitarnos para darnos eternidad, para darnos eternidad. Lo que más yo anhelo en este momento es eternidad. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Muchas gracias. Que Dios te bendiga mucho, 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 y estaremos en contacto. Ora por mí para que yo pueda. He tenido que apagar un poco las luces aquí para que no brille tanto, y nos vemos, si Dios permite, el próximo sábado. Que Dios te cuide, y estamos en oración el uno con el otro. Vamos a cantar ahora el himno número 52. Señor Jesús, el día ya se fue, la noche cierra, conmigo sé, hables valido por tu compasión. La eternidad está con nosotros. Gracia en todo el día y menester. ¿Quién otro puede al tentador vencer? ¿Qué otro amante guía encontraré?
te parece? Y la eternidad se hizo carne. Y la eternidad apareció en Belén. Y la eternidad vivió entre los hombres. Y la eternidad fue rechazada y despreciada. Y el pago que le dieron fue una muerte y muerte de cruz. Pero no hay manera de atar a la eternidad. Ahora entiendes que al tercer día la eternidad continuó viviendo. Ahora entiendes por qué al tercer día Jesús resucitó. Porque la eternidad es eternidad. Y la eternidad vino al mundo para entregarse, para darse a cada uno de nosotros. No hay razones suficientes para mantenernos alabándole, glorificándole, exaltándole, ensalzándole. Mi deleite máximo, con frecuencia caigo en lágrimas, porque la eternidad renunció a todo, incluyendo a la eternidad, al riesgo de perder la eternidad, para salvarnos a ti y a mí. Pero si la victoria fue ganada y fue alcanzada, y en este momento el universo entero le hace una gran celebración, ¿por qué tendrías que quedar fuera de esa gran celebración? Que Dios te bendiga mucho. Un abrazo, y la eternidad vino al mundo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Si esta noche la eternidad toca la puerta de tu casa, de ti depende si entra o no entra. No depende de él. Muchas casas del pueblo de Dios se quedarán sin eternidad, porque en este momento prefieren la fiesta, prefieren el mundo, prefieren la comida, prefieren aquello que trae muerte. Mas la eternidad vino al mundo. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Ojalá que este concepto humilde y sencillo pueda hacerte pensar que hoy es el día de tu visitación. La salvación hoy ha venido a esta casa, porque tú también eres hijo de Abraham. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Querido Padre Celestial, no tengo palabras para agradecer todo lo hermoso y maravilloso que eres. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Porque lo que hiciste no solamente es infinitamente grande, sino incomprensible. Renunciar a tu trono de gloria, a tu majestad infinita, pero también renunciar a la eternidad y venir a riesgo de que el enemigo, tu peor enemigo, quería destruir y cortarte la eternidad. Pero lo hiciste por amor a nosotros. Señor, no permitas que, como dice tu palabra, no eches estas perlas a los cerdos. Señor, porque la verdad seríamos unos cerdos inútiles y malolientes si nosotros recibimos esta gloriosa verdad y la ignoramos, escogiendo al mundo, sus placeres, su comida, sus detalles, sus atractivos, sus luces, en lugar de conseguir la vida eterna. Y todos aquellos que lo recibieron les dio potestad de ser hechos, de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios, el Dios de eternidad. Señor, ayúdanos a apropiarnos de este glorioso privilegio. Y en esta tarde te ruego una bendición por todos mis hermanos, para que ellos a su vez puedan comprender el privilegio glorioso, el privilegio maravilloso que tiene de poder recibir a la eternidad.
Gracias, muchísimas gracias. En el nombre sagrado de Jesús lo agradecemos con todo el corazón. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. En el nombre y la sangre de Jesús lo agradecemos. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga mucho. Ha sido un placer, un abrazo. Hoy ha venido la eternidad a tu casa. No dejes que salte a otra casa y se vaya y se aleje de ti. Un abrazo. Te quiero mucho. Que Dios te cuide y te bendiga para siempre, por toda la eternidad. Muchas gracias.